creyendo que el Señor en esta tarde va a mostrar nuestra vida. Yo no sé usted, pero yo estaba ya en medio de la alabanza, yo tuve que levantarme, estaba llorando mucho en la presencia de Dios. Yo soy llorón, pero más que me tocó llorar en la presencia de Dios. Y creo que fue un momento de mucha bendición, alabanza de este día. Si usted no se sorprendió de esa presencia, a lo mejor no recibió nada, no sintió nada en su corazón, pero yo digo, no sé, no soy tan llorón, yo lloro en la presencia de Dios. Y tuve que levantarme del asiento y llorar. Ay, Señor, pero bueno, gloria al Señor, que contamos que su presencia está con nosotros en todo el tiempo. Gloria al Señor. Vamos a leer el texto, San Lucas capítulo 10, verso 33, dice: bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, capítulo 10, verso 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Voy a volverlo a leer. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido en esta tarde que tú puedas bendecir a la iglesia, que tú puedas bendecir a mis hermanos, que tú puedas bendecir de una manera especial a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Yo quisiera compartir con mis hermanos en esta tarde un tema titulado La misericordia como fundamento del creyente en tiempos de crisis. La misericordia como fundamento del creyente en tiempos de crisis. Nosotros, cuando hablamos de misericordia, tenemos que hablar de lo que es la palabra compasión. Dice que la compasión es un sentimiento que se tiene por demostración de amor por alguien que está atravesando algún mal. O sea, que la misericordia es ponerme en el lugar de la persona y sentir en mí el dolor que él puede estar sintiendo, aunque no es mío el problema. Ahí comienza a operar lo que es la misericordia por medio de una compasión. El pasaje que acabamos de leer en Lucas capítulo 10, que comienza el pasaje desde el versículo 25, nos habla de que había un hombre, un intérprete de la ley. Este intérprete de la ley eran hombres que conocían, sabían y explicaban y leían y declaraban la ley de Dios en el templo o en las sinagogas, como usted lo quiere llamar. Pero esta gente, a pesar de todo el conocimiento que tenían de la palabra, a pesar de todo el conocimiento que ellos tenían, se les presenta una situación en el templo delante de la presencia de Jesús. Y ellos, o él, queriendo saber o ser más astuto que Jesús, le dice: maestro, haciendo que en la ley la vida eterna. Dice que el Señor le respondió: ¿qué está escrito? Porque si son conocedores de la ley o de la palabra, deben conocerla. Él le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¡Wow! Y Jesús le responde: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero el hombre, no conforme con lo que
le había dicho, ahora le quiso como dar la vuelta y le dice, Señor, ¿quién es mi prójimo? Y es donde Jesús le dice, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó. Dice que de Jerusalén a Jericó había una distancia de aproximada de 25 kilómetros, no sé cuántos en millas, aquí en millas, pero en mi país en kilómetros. Al norte, y tenía una diferencia de 1070 metros, a 10 pulgadas, no sé la medida aquí, pies, ¿verdad? Pero en mi país son 1070 metros de altura. O sea, que descender de Jerusalén a Jericó era algo muy alto y era una distancia. Y dice que en ese lugar los caminos no eran tan buenos, no habían alumbrados. Pero por ese camino se presentaba mucho el delito del robo a las personas, porque todos los comerciantes que llevaban a Jerusalén mercancía tenían que pasar por ahí. Y cuando vendían tenían que bajar con dinero porque habían vendido la mercancía. Entonces era un lugar preferido para los ladrones esperar quien vendía con dinero para quitarle su dinero. Pero ahora Jesús, tomando como referencia esto, le dice a este hombre que cayó en manos de ladrones. Lo hirieron, lo dejaron medio muerto, o sea, casi muerto. Pero el hombre estando ahí, dice que aconteció que venía bajando de Jerusalén arriba por el mismo camino, venía bajando un sacerdote. Los sacerdotes eran los encargados de velar por los asuntos del templo, de todo lo que se hiciera en ese lugar. Velar por las bendiciones que venían, cuidar el santuario, las dádivas, todo lo que llegaba. También eran los encargados de presentar la expiación del pecado por el pueblo. En aquellos tiempos rociaban sangre, había un sacrificio, pero la gente salía y seguía pecando. Y después que ya sabía que la próxima vez se iba otra vez a sacrificar. Esa era la modalidad de allá. Pero los sacerdotes tenían un problema, que había cosas que como sacerdotes ellos no podían hacer. Y él iba bajando por ese lugar, vio al hombre medio muerto y lo dejó ahí. Yo no sé si los sacerdotes andaban solos o andaban acompañados, pero yo muchas veces veo que un pastor cuando sale, muchas veces le cargan unas ovejas atrás. ¿O no es así? Y el pastor casi nunca sale solo, siempre sale con alguien acompañado, lo que nosotros llamamos un paje de almas. En vez de yo salgo solo porque de Venezuela para acá no puedo traerme a nadie porque es muy costoso, pero la próxima vez me veo con mi esposa. Me voy a sacar ese papel en el nombre del Señor para que ella pueda venir conmigo la próxima vez. Yo ando con mi esposa y la gente se puede, ¿por qué están tanto juntos? Porque nos gusta estar juntos. Salimos al abajo, regresamos, andamos juntos. Y el sacerdote, yo me imagino que siempre tenía que tener gente al lado. No pudieron esa gente ayudar a ese hombre, no lo sabemos. Pero encontré algo que dice que los sacerdotes no se podían llenar con la sangre de hombres muertos. Pero ese hombre no estaba muerto. Él estaba medio muerto. Ok, siguió el sacerdote. Pero ahora dice que venía un levita, los encargados de la administración del santuario, del altar, de los bienes, de la alabanza, de presentar la oración delante de la presencia de Dios para después hacer la administración. Un levita que también pasó, lo vio y siguió delante. Pero hay algo que me llama la atención de
Dios, pero ustedes me habían robado. ¿En qué le hemos robado? En nuestras bienes y nuestras ofrendas. Ahí, según su contexto bíblico, estaba pasando una situación que las personas traían las ofrendas al altar, al templo. Los encargados eran los levitas de recibirla y sacar el 10% para el sacerdote o los sacerdotes que estuvieran. El resto, ellos tomaban una parte para la administración del templo y lo que quedaba para dárselo a las viudas, a las personas que tuvieran necesidad. Pero hubo una alianza entre los sacerdotes y los levitas, donde los sacerdotes vieron que era mucho lo que salía, hicieron una alianza y se agarraban todo y no le daban nada al pueblo. Ahí es donde viene el problema de la situación de la palabra de Malaquías. Entonces, una de las cosas que no vemos en estos dos personajes es la compasión y la misericordia, que es lo que ellos hablaban más en el templo. Cuando usted lee algunos pasajes de lo que es la ley de Dios, hay castigo, sí lo hay, por las cosas que la gente hacía, pero también obraba la misericordia, y ellos se olvidaron de esta situación. Pero ahora dice la Biblia que venía un hombre de Samaria, samaritano, que venía y encontró a este hombre ahí, medio muerto. Se le acercó, y fíjense lo primero que hizo. ¿Qué fue lo primero que hizo el samaritano? Lo tomó, le echó aceite. ¿Para qué utilizaban el aceite? Se le echaba aceite en las heridas para evitar las infecciones, para protegerlo de los insectos. Y también, si nosotros lo podemos ver, se utiliza como el símbolo de la unción. Dice que luego tomó y le echó vino en las heridas, no se lo tomaron, le metió vino en las heridas. El vino era utilizado para desinfectar también las heridas. Entonces, cuando vemos de forma simbólica lo que este hombre hizo por esta persona, yo lo veo reflejado
creo que para mí era como una posada. Lo terminó de atender. Y a lo mejor con algunos compromisos decidió irse. Pero antes de irse, le dijo al hombre: toma estos 2 denarios. 2 denarios que tenían un valor en aquel tiempo. Toma estos 2 denarios. Y si gastares en él algo más, yo te lo pago. O sea, yo no te voy a traer a un lugar o voy a traer a alguien a la iglesia y lo voy a dejar así. Toma, pastor, encárgate tú. No, es lo que yo le decía la vez pasada. Hermano, cuando usted evangeliza a alguien que está herido, que tiene problemas, no solamente se conforme con traerlo a la iglesia y sentarlo aquí y dejárselo al pastor o a los líderes. Usted es el responsable de que esa persona se restaure y dar todo poder para la gloria de Dios. Ahí es donde yo veo que el cumplimiento de la palabra, darle gracia a lo que tú has recibido de gracia. El Señor, yo creo, hermano, que alguien le predicó a usted. Yo creo que alguien se tomó el tiempo para llevarle el evangelio a usted. Pero si alguien lo hizo por usted, a usted lo hace por alguien. Usted tiene que bajarse de su cabalgadura. Bajarse de esa cabalgadura. Tomar al que esté vivo. Ponerle aceite. Porque aceite tiene usted, que es el aceite de la unción. Compartir la salvación con ese pacto, con ese vino que nos dio el Señor. Darle el lugar que se merece. Y hacer aún esfuerzos sobrenaturales si es posible, por esa persona, con tal de que gradaremos para el reino de los cielos. Dice que el reino de los cielos se hace fuerte y violento. Y solamente ¿quiénes lo arrebatan? Los valientes. La valentía no es solamente ser el más fuerte, el más aguerrido. La valentía es como aquel que hace cosas que nadie hace. Aquel, dice la Biblia, que el que se humilla será. Hay una grandeza en la humildad de los hombres, en la compasión y la misericordia. Y este hombre, al hacer esta acción, le dejó una enseñanza a este gran hombre, intérprete de la ley. Porque al final le dice el Señor a él: ¿quién de vosotros, o quién, pues de estos 3, del sacerdote, del levita y del samaritano, quién de estos 3 obró o trabajó, o parece que fue el prójimo del que cayó mano de ladrón? Y el intérprete de la ley, conocedor de la palabra, dijo: el que hizo misericordia, y haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo. No esperes que otro haga, mi hermano querido, lo que tú debes hacer. Que tengo que buscar a un líder para que vaya a hacer esto, porque creo que yo no puedo. No, usted puede, porque alguien pudo hacerlo por usted. Si alguien lo hizo por usted, usted también puede hacerlo en el nombre del Señor. Porque dice en su palabra que cosas mayores haremos en el nombre de Jesús. Y Él dice que no nos dejará solos. Él no nos deja solos. Entonces hay cosas que Él puede hacer y que nosotros podemos hacer en su nombre. Hay un pasaje de la Escritura, en el capítulo 6 del libro de Marcos, en su versículo 30. Quiero traer este pasaje porque me gusta mucho para complementar la otra parte de este mensaje. Dice la Biblia que después que los discípulos comenzaron
la obra de lleno, como se dice, predicar y evangelizar. Vinieron a Jesús a contarle la historia de lo que habían hecho, las manifestaciones y todas las cosas que ellos habían hecho. Pero había una multitud de personas y Jesús se sintió un poco incómodo y prefirió tomar a 2 discípulos, tomaron la barca y se fueron a otro lugar desierto. A Jesús le gustaba mucho el desierto o las cosas desiertas. Y yo creo que una de las razones que vemos en la Biblia del desierto tiene un gran significado, porque en el desierto es que Dios mueve su mano. Aleluya. ¿No se da cuenta usted que en el desierto los israelitas recibieron la bendición? ¿Cuál es la bendición? Columna de fuego en la noche, nube en el día, alimento por 40 años. ¿Usted me entiende? Juan el Bautista también se la pasaba en el desierto y se alimentaba con la cosa, con miel, con todo eso. Cuando yo hice una investigación con un hermano, mire, los nutrientes que necesita el cuerpo humano para funcionar adecuadamente y sanamente, lo estaba comiendo Juan en el desierto. En el desierto se fue Jesús y se enfrentó al enemigo allá también, el diablo allá también. O sea, el desierto, cuando usted dice, ay, estoy pasando por un desierto, en el desierto usted no está solo. El desierto no es para castigar a nadie. En el desierto está la gloria de Dios. Porque en el desierto está usted y Dios, no hay más nadie. Tiene su lucha, su prueba, su dificultad en el desierto. No tengo nada, no hago dinero, no tengo trabajo, estoy en un desierto. Pero en ese desierto Dios te está preparando, Dios te está procesando para llevarte a un nivel más alto. Aleluya. Los procesos en Dios te llevan, te catapultan a otro nivel. Y muchas veces Dios quiere quitarte todo, aún lo que tienes, que tú amas y te aferras a las cosas materiales y te dejas pasar por un desierto para que valores las cosas nuevas que Él te va a dar. Aleluya. Eso es parte del proceso en Dios. Entonces Jesús se va con sus discípulos. La gente lo ve y camina, no se va al barco, camina por esa montaña buscando a Jesús. Y estando allá, dice la Biblia que Jesús dijo, y salió Jesús en el versículo 34 del capítulo 6 y vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y le dice a uno de sus discípulos, que parecían como ovejas que no tenían pastor. Y cuando ya era avanzada la hora, dice que se acercaron diciéndole, Señor, en lugares lejos, envía a la gente para que vaya y coma. Y Jesús le dice, denle vosotros de comer. Y ellos le dijeron, pero Señor, lo que tenemos, no sé, para comer, que vayamos y compremos, que traigamos comida a esta gente y tantas cosas. Comenzaron a ponerle pegos al Señor. Pero el Señor le dice, ¿qué es lo que tiene? Y ellos le dicen, cuando después que revisaron, que tenían 5 panes y 2 peces. Pero cuando usted analiza la palabra en algunos pasajes donde está esto, usted se va a encontrar algo ahí. Se va a encontrar que ellos no tenían nada. Nada. Solamente un orgullo y unas ganas de no trabajar, ni de hacer nada por nadie. No tenían compasión y no tenían nada. Tanto que Juan dice que hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Un muchacho. Ese muchacho, antes de que se presentara la crisis del hambre, él salió
él fue preparado. Y en el momento de la crisis, nadie tenía nada. Nadie tenía nada. Solamente el enemigo dijo, ven qué hace con esto. Pero hay mucha gente. ¿Y qué hizo Jesús? Por el corazón de ese niño. Por la actitud de ese niño que dio eso. Dice que comenzaron a colocar a la gente de 100, de 50 y a toda la multitud. Y Jesús levantó los panes y los peces, oró, mandó a sus discípulos a repartirlos. Y cuando lo repartieron, dice que la gente comió y se sació. O sea, cuando usted come en su casa, le comió, pero le queda un espacio vacío, ¿qué hace usted? Se levanta con su plato, va a la cocina, destapa las ollas, se vuelve a servir otro poco, se sentó, comió y le dijo, ahora estoy saciado. Esta gente comieron y volvieron a comer y se saciaron. Y todavía sobraron ¿cuántas canastas? 12. Sobraron 12. ¿Qué le quiere decir con eso? Que la compasión y la misericordia mueve la mano de Dios a favor de la necesidad y de la crisis. No importa, por eso que yo confío en el Señor y digo, Señor, yo sé que en mi país hay crisis, pero he visto tu mano proveyendo. Hay necesidad, pero hemos visto tu mano y hasta ahora la hemos visto. Y creemos, mis queridos hermanos, creemos que Dios va a hacer algo, que en medio de la crisis Dios puede hacer algo. En medio de la crisis, dice la Biblia en este pasaje, que después que comieron todo y le cogieron las 12 cestas, ¿cuántas personas comieron? Dice Marcos, 5,000. Pero los otros libros fueron 5,000 sin contar las mujeres y los niños. ¿Qué le parece a ustedes? O sea, que el milagro de Dios se hace vigente en el desierto. Jesús pudo decir un pueblo cuando hubiese comida, pero él prefirió irse al desierto. El desierto no es tu enemigo. El desierto es tu escuela. El desierto es tu preparación. El desierto, aleluya, te va a ayudar a llevar a lugares donde tú no has llegado. No te sientas solo, mi madre, en el desierto. Porque yo sé que algunos atraviesan el desierto para venir a Estados Unidos, de México a Estados Unidos. Pero en ese desierto que pasa, aprenden. Y aquí se capacita, y aquí se prepara, y ayuda, y bendice, y Dios lo bendice en este país. Entonces, la bendición, primeramente, no está en quien te dé una promesa. Hay personas que solamente quieren ver de la promesa al cumplimiento de la promesa. Hay un largo trecho. Pero ¿qué hace la gente? La gente quiere saltar así, de la promesa al cumplimiento. Pero resulta que de la promesa al cumplimiento, si tú caminas ese proceso sin brincarlo, tú vas a saber lo que es la gloria de Dios. Pero cuando tú hagas las cosas fácil, que te la dan a la mano, que dices algo, que dices ve, no, usted no valora nada. Pero cuando usted ha pagado el precio, cuando usted ha dado su vida por conseguir, que usted ha trabajado en el ministerio, que usted ha hecho muchas cosas en el Señor y la gloria de Dios está con usted, es muy diferente que quien haya ganado un pastorado pastor porque lo lograron. Cuando un líder se forma desde abajo y conoce. Pero cuando un líder lo otorga, usted va a estar preparado para resistir esa carga. El pastorear o ser un líder, hermano, te capacita, te ayuda, porque no es fácil lidiar con personas que tienen distintos caracteres. No es fácil. Solamente la unción de Dios sobre ese pastor, la unción de Dios sobre ese líder es que le ayuda a soportar 20, 30 llamadas, 40 llamadas al día. Gente que se le cayó un vaso y llama al pastor porque el diablo le tocó el vaso. Cosas así, hermano.
actuar en su vida. Es necesario ponernos en las manos del Señor. Aleluya. Es necesario buscar la presencia de Dios cada día, cada momento. Busque la presencia de Dios. La dirección de Dios está, pero es necesario que la misericordia sea un fundamento, sea la base en nuestras vidas de creyentes para nosotros poder actuar en misericordia, en compasión por los demás y poder tener iglesias sólidas, iglesias crecientes, iglesias de las almas lleguen y se sientan bien. Porque la gente llega a la iglesia y no ve un buen trato, no ve que me ayuda, no encuentro que me dé una palabra. Hermano, aquí no depende solamente de que el pastor se vaya aquí el domingo a dar una palabra. Depende de si alguien viene buscando una palabra, usted está en conexión. Porque la Biblia dice cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Yo tengo que estar en armonía con el pastor, en armonía con el líder, en armonía con todo, porque el mismo Espíritu Santo que tiene el pastor, que tiene el líder, lo tengo yo, y Dios me puede usar para dar una palabra de bien. Aleluya. Eso es así, es la conexión lo que usted necesita. Gloria a Dios. Es la conexión primeramente con Dios. Y muchas veces yo le digo a los líderes en la iglesia en Venezuela, el por qué tenemos que esperar que llegar el domingo a la iglesia. Si te dije el domingo pasado que tiene la lectura de la palabra el domingo que viene, entonces muchos llegan a la iglesia buscando cuál es el pasaje que voy a leer aquí, porque el pastor me dijo el domingo pasado. ¿Qué canción voy a cantar? Si me dijeron el domingo pasado, ¿qué canción voy a cantar? Empiecen a buscar el mismo domingo. Ahí. ¿Qué canción voy a cantar, Señor? Dame la palabra. Ok, ¿qué vas a predicar? Entonces está el mismo domingo, en la madrugada. Dame una palabra, Señor. Dame una palabra, Señor. No. La actividad que yo le pongo a usted, o que el pastor le diga a usted que tiene una semana para orarle a Dios. Porque es un privilegio hacer algo en la administración del culto a Dios. Aleluya. Entonces leer una palabra, usted no está leyendo cualquier palabra, está leyendo la palabra de Dios. Entonces usted debe decir, Señor, dame una palabra el lunes o el mismo domingo, para el próximo domingo, que eso toque, que tu gloria caiga, que la gente se sane, porque la palabra de Dios tiene poder para sanar. No solamente las heridas y en los dolores, sino el alma, el corazón, la necesidad, y es la palabra que necesitamos. ¿Qué alabanza voy a cantar, Señor? El Señor, hay muchas alabanzas, pero usted se viene preparado. Usted se viene preparado. Usted no puede esperar orar aquí en el culto. Ahí se me da una palabra, háblame. Bueno, hermano, saque la Biblia. Ven, aquí mismo, hombre, de aquí. No, no puede esperar eso, porque bastante tiempo se le dio para que usted se preparara. Usted no viene a un espectáculo, usted viene a conectarse con aquel que vive con los siglos de los siglos, hermano. Esa es la realidad. Nuestro corazón, como le decía cuando comencé, yo vengo orando al Señor. El pastor me dijo que va a predicar. Yo vengo orando al Señor toda la semana, pidiendo al Señor una palabra, una bendición para la iglesia. Y en medio de esa bendición estaba llorando. Yo no lloro así solamente por llorar, siempre de la presencia de Dios. Y el Señor ahí me estaba ministrando, ahí sentado donde estaba. Entonces yo digo que el que no sentía nada, pero tenía un buen parado, que la bendición caía por los lados y no recibió él. Pero aquí hubo presencia de Dios, y hay presencia de Dios, y la presencia de Dios está aquí. Es necesario la presencia de Dios en nuestra vida. Sin presencia no hacemos nada. El mismo, en serio, mira, sin tu presencia, no va conmigo, no me quiere. Porque, hermano, si usted se mueve sin la dirección, sin la cobertura, mire, yo tengo como 20 pastores, porque en nuestra organización está el pastor predica, y ese predica tiene 5 directivos. Está el pastor superintendente, tiene 5 directivos. Está el pastor presidente, tiene 5 directivos. Y aparte de eso, tengo un pastor por los evangelistas, tengo un pastor por los misioneros, tengo un pastor por aquí, un pastor por allá. Y cuando yo viajo, a todos les comunico, pastor,
voy a viajar, voy a salir del país, voy a hacer esto, porque me gusta estar bajo la cobertura de mis pastores. Aleluya. Porque son los ángeles que Dios ha puesto en esta tierra para guiarnos y para cuidarnos. Y fuera de cobertura, si usted se va sin cobertura del hombre, que es el hombre que Dios tiene para usted, hermano querido, usted se va bajo la cobertura de Dios. Entonces yo prefiero ir bajo la cobertura de mis pastores y la presencia de Dios delante de mí. Aleluya. Y eso es lo mejor. Jesús, donde llegaba, le enseñaba a sus discípulos esto. Jesús le enseñó a sus discípulos, mira, el milagro que ocurrió y tú no querías hacer nada por esa gente. Porque no, que no tenemos, que no nos llega el dinero, que no alcanza para el bizcocho, que no alcanza para esto, que no, bueno, que no sé quién vamos a buscar el arroz, las habichuelas, las cosas. Cuando hay una palabra de Dios, ejecútela, así no tenga nada. Así no tenga nada en los bolsillos, así no tenga dinero, porque quien le dio la palabra es el dueño del oro, de la plata, de abrir la puerta, de cerrarla, de guiarlo y de estar con usted en todo lo que usted vaya a hacer. Esa es nuestra confianza. Y por eso es que la compasión abriga nuestra vida. Si Dios en su misericordia, en su compasión, vio un mundo perdido y dijo, es necesario que yo haga algo, enviaré a mi hijo a pagar algo que él no ha hecho y que ellos hicieron, y a través de él se puedan reconciliar. Y es a través de Jesús que nosotros tenemos comunión con Dios. Es a través de Jesús que nosotros estamos aquí hoy alabando su nombre. Es a través de Jesús que hacemos cosas que a lo mejor nunca en nuestra vida pensábamos hacer. Pensábamos un día, yo estoy sentado aquí. Pastor, cuando estaba allá en el gimnasio, allá, ¿usted pensaba estar aquí? Pero Dios le place porque ve el corazón. Y Él bendice. Cuando Dios bendice, la bendición de Dios es la que trae alegría. Aleluya. No hay tristeza ninguna. Pero la compasión es importante que se avive en las iglesias. Compasión no por la ira, no. La compasión genuina del Espíritu Santo que te mueve a usted, mueve a la iglesia en la necesidad, en el dolor que otro tenga. Es la única forma de alcanzar las cosas. Y eso fue lo que movió a esas 5,000 personas, más las mujeres y los niños, a andar detrás de Jesús. Y por eso es que nosotros, millones y